Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas de la revista Niñez Hoy. Este espacio es un momento para reflexionar y conversar con expertas y expertos en educación inicial e infancias. Y por eso en el día de hoy está con nosotras el profesor Miguel López Melero. Mucho gusto, profesor. Hola Bernardita, Mu- buenos días por aquí, por ahí. En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los responsables de la revista Niñez Hoy por invitarme a conversar de educación y concretamente para hablar de educación inclusiva desde la edad más temprana, de los 0 a 6 años. Así que muchas gracias por la invitación. Será un motivo de aprendizaje. Gracias a usted por haberse podido conectar desde tan lejos, porque les contamos a quienes nos ven que Miguel López Melero es catedrático emérito de la Universidad de Didáctica y Organización Escolar, perdón, en la Universidad de Málaga, en Andalucía, España. Así que desde allí está conectado hoy, Así desde es. Andalucía, desde la ciudad de Málaga, ¿no? Y para que conozcamos bien a nuestro entrevistado, también les cuento que fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid y sus principales líneas de investigación son, por ejemplo, el Proyecto Roma, el afamado Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores, también el desarrollo de procesos lógicos de pensamiento, la educación intercultural, educación en valores, entre otras líneas de investigación. ¿Qué podemos destacar de sus publicaciones, profesor? Bueno, yo aquí vi, por ejemplo, Aprendiendo a conocer a las personas con síndromes de Down, que usted publicó a fines de los 90, y también un texto que es cercano a nuestro país, que es Conversando con Maturana de Educación, encuentro con el reconocido filósofo y biólogo chileno, del cual hablaremos más tarde, entre otras publicaciones. Así que muy bienvenido. ¿Y por qué estamos hoy con el profesor Miguel López Melero? Porque la revista Niñez Hoy, en esta cuarta edición ya, va a consistir de el debate, la reflexión, la difusión de conocimiento acerca de justamente lo que comentaba usted, que es inclusión y diversidad desde la primera infancia. Así que me gustaría partir de manera introductoria con que nos cuente, profesor, cómo define usted a la educación inclusiva o a la escuela inclusiva que le he escuchado decir y cómo se relaciona con la educación pública. Si puede hacer ese enlace para nosotras. Bueno, en cuanto a esta pregunta, decir que lo primero es que todas las personas tienen derecho a la educación. Si partimos de ahí, ¿eh? A una educación, pero no a una educación cualquiera. Todas las personas tienen derecho a una educación equitativa y de calidad. Un sistema educativo es equitativo y de calidad cuando no excluye a nadie y todas las niñas y todos los niños y todos los jóvenes se educan juntos, formando cada un aula, ¿eh? O formando cada aula como una comunidad de convivencia y de aprendizaje. Por eso yo suelo distinguir dos grandes visiones sobre cuando me preguntan sobre educación inclusiva. Hay una visión neoliberal centrada en cambiar a los sujetos con algún tipo de peculiaridad o a las culturas diferentes, pero sin criticar a la escuela actual ni a la forma homogénea y estandarizada de hacer educación. Es lo que se conoce en el mundo de la educación como integración. Y otra mirada radical, y cuando digo radical no me refiero a dogmática, sino que va a la raíz de los asuntos, que está centrada no en cambiar a las personas, sino en cambiar los sistemas. En este caso, estamos hablando de educación inclusiva. La escuela pública y el profesorado ha de buscar y encontrar las estrategias adecuadas para darle respuesta a la diversidad de niños y niñas en las aulas. Este es el sentido que yo le doy a la escuela pública. Pero como me preguntaba por la educación inclusiva,
decirte que yo cuando hablo de inclusión en educación, hablo de respeto. Respeto a las diferencias humanas, ya que de lo que se trata es de legitimar al otro y a la otra como legítima a otra y otro en su diferencia. La diferencia como valor y no como defecto o lacra social. En este sentido, cuando yo hablo de respeto a las diferencias, de lo que hablo en realidad es de justicia social. Se necesita, por tanto, otras políticas que protejan mejor a los que más lo necesitan y que ofrezcan las condiciones imprescindibles en la escuela para cubrir las necesidades básicas de todas las niñas y de todos los niños, como una condición fundamental para que la educación sea considerada, además de un valor necesario, el medio más eficiente para romper con los círculos de pobreza y de las desigualdades en el mundo. Todo esto está conectado también con el concepto de democracia y que tenemos que tener en cuenta si hablamos de escuela inclusiva. Y saber distinguir el concepto de democracia en estos tiempos de neoliberalismo que está basado en las mayorías y en los pensamientos de las mayorías, en las opiniones, del concepto de democracia total basada en los argumentos. La mayoría no siempre tiene la razón y solo eso, sino que además puede ser injusta. La democracia se opone al poder de la mayoría absoluta. Para mí la democracia es el proceso para vivir en libertad y en igualdad. Por tanto, es algo que tenemos que ir construyendo desde la edad más temprana. En este Y usted sentido, hace... tiene Perdón, doctor. un matiz revolucionario. Sí, dígame. Sí. Dígame. Quiero hacer un paréntesis, profesor, porque Sí, se le escucha el celular, creo que le llegan mensajes de texto. Pensé que era el mío, pero parece que es su celular. ¿Usted escucha eso? sí, en mi celular, sí. Y quizás lo puede poner en silencio para que así yo le escucho mejor. Claro, hija. No, no se me ha olvidado. No, no se preocupe. Ya está, ya está. Ya espero que no se oiga más. Lo No se siento. preocupe, no se preocupe. Lo había visto en otro webinar y se escuchan de repente sus perros, pero eso es acogedor, porque se nota Sí, usted que está tengo aquí perro. Hoy lo he quitado de aquí. sí. No obstante, el celular, como le sonaba mucho, prefería advertirle porque así después se escucha mejor. Sí, sí, lo siento, lo siento. No se Vale. preocupe. Ahora retomamos. Vale, vale. Justamente, profesor, Sí, quisiera consultarle acerca de lo que nos estaba contando de la escuela como un centro democrático. Usted ha sí, dicho donde la niñez aprenda a pensar y a convivir. Y nos sí. ha puesto algunos acentos como justicia social, pero ¿qué pilares para que quienes nos escuchan lo tengan bien claro debiesen erguir este nuevo modelo educativo que usted ha concretado desde el proyecto Roma cuando hablamos desde el punto de vista de la inclusión? Sí, vamos a ver. Os decía que la democracia para mí es el instrumento para construir un mundo mejor y también el compromiso con unos valores. Fundamentalmente, como os decía, la libertad y la igualdad barra equidad. Tomar conciencia de que hay que vivir para los demás es el sentido de la democracia. Entonces, cuando yo hablo de escuela inclusiva, me estoy refiriendo precisamente a que si lo que tenemos que hacer es formar una sociedad justa y honesta, los modelos educativos tienen que ser lo más equitativos posible para evitar las desigualdades existentes en las aulas. En este sentido, y respecto a la pregunta que me dices, nosotros en el proyecto Roma disponemos de unos principios que voy a enumerar, solamente a enumerar como un fundamento y pilares para construir esa escuela democrática. El primer A ver, principio es que todos los niños y todas las niñas del mundo son competentes para aprender. Eso quiere quitar de la mente del profesorado que no existen personas discapacitadas.
Y cuando digo esto, estoy diciendo realmente que no existen personas incapaces de aprender. Cuando una persona manifiesta algún tipo de dificultad cognitiva, lingüística, afectiva, social, se puede superar a través del trabajo cooperativo y solidario, trabajando en el aula conjuntamente con otros niños y otras niñas. Por eso el segundo principio para construir ese tipo de escuela es necesariamente el trabajar conjuntamente en el aula a través de grupos heterogéneos, lo más cooperativo y solidario posible. El tercer principio es que es necesario construir el conocimiento a través de manera social, a través de proyectos de investigación. Hemos de pensar que el currículum tiene que estar establecido contemplando la sabiduría de los niños y de las niñas, considerando el contexto de donde proviene, su mundo de valores, su cultura, sus estilos de vida. Por tanto, el currículum tiene que ser algo dinámico, algo que no está, pero que hay que construir. Por lo tanto, este tercer principio sería la construcción del conocimiento a través de proyectos de investigación. El cuarto principio, o cuarto pilar, con respecto a lo que me preguntas, es construir la democracia dentro del aula. Es necesario que los niños y las niñas, desde la edad más temprana, sepan en qué consiste la democracia, en el respeto y en los pilares de la libertad y la igualdad. Y por último, y quinto principio, sería el respeto a la diferencia como valor. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se enriquecen con la presencia de niños y niñas, de jóvenes que tengan distintas maneras de acercarse al conocimiento. Así que, de acuerdo a la pregunta, yo te diré que yo me sitúo siempre en la escuela pública, que desde mi punto de vista tiene dos grandes finalidades. Una es que los niños y las niñas, los alumnos y las alumnas aprendan a pensar y aprendan a convivir juntos. Esa es la doble finalidad de la escuela pública. Y ese es el modelo de educación inclusiva que yo defiendo. Decir esto es lo mismo que decir que las personas en la escuela pública tienen que adquirir una formación o ser personas cultas, ser personas libre pensadoras, dialogantes, cooperativas, democráticas, justas, autónomas, pacíficas y felices. La escuela pública tiene que ofrecer un modelo educativo de calidad y equitativo donde no haya nadie excluido. Porque mientras haya un alumno o una alumna que haya perdido su dignidad, es decir, que no sea respetado como es, ni participe en la construcción del conocimiento con los demás, ni conviva en igualdad de condiciones con sus compañeros y con sus compañeras, no habremos alcanzado la escuela sin exclusiones. Es imprescindible, por tanto, que los responsables de las políticas educativas, los administradores de las políticas educativas, los investigadores y las investigadoras, el profesorado en general, contraigamos el compromiso moral de orientar la educación hacia la equidad y hacia la calidad. La justicia como equidad. Pues bien, esta nueva cultura precisa de pedagogía y políticas diferentes para poder cambiar las prácticas educativas. Sin cultura cooperativa y solidaria es imposible hablar de educación inclusiva. Necesitamos construir una cultura educativa inclusiva que elimine las barreras que llegan o que llevan a procesos de exclusión. Eso te puedo decir. Muy bien. Nos queda claro porque nos ha dado bastante complejidades o fundamentos. Quizá añadir que la escuela pública es la escuela que emana de los derechos humanos y de los derechos de la infancia. Perfecto. ¿Y cuál es la participación o el rol que le compete a las familias, Miguel? Porque leía que en el proyecto Roma hay
un tema central con que es no solo ocuparse del niño o niña, sino del contexto en el que éste habita. Y entonces, ¿cómo se aplica este modelo para generar inclusión y cómo lo vincula con la vida cotidiana de ese niño y niña? Si nos puede comentar acerca de esa investigación y cómo lo ha practicado en el proyecto Roma. Sí, vamos a ver, cuando se piensa en una escuela democrática, hay que tener en cuenta como 4 ámbitos. Uno, el papel que tienen los niños y las niñas en la construcción del conocimiento. 2, el papel del profesorado en una escuela democrática. 3, el papel de la familia en esa escuela democrática. Y cuarto, la construcción de un currículum que responda a las necesidades del entorno donde está ese colegio. Por tanto, en la pregunta que me hace sobre la familia, es imprescindible que las familias participen en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación del propio currículum. Cuando construimos el conocimiento a partir de la sabiduría que traen los niños y las niñas de sus contextos, de su cultura, de sus valores, de sus estilos de vida, de su manera de pensar. Y desde ese conocimiento, digamos, entre comillas, un popular, elevarlo en el conocimiento científico, porque no podemos dejarlo en ese conocimiento popular, pero sí partir de él. Es el origen para la construcción del conocimiento científico. Por tanto, las familias tienen que participar, pero participar significa que tienen que entrar en las aulas y que entran en las aulas, en el proyecto Roma, en las investigaciones que estamos llevando, en los casos que tenemos en España, las familias entran dentro del aula, si tienen que venir por alguna razón a ayudar a lo que se esté construyendo en ese momento, porque el aula, del proyecto Roma son lugares de conversación, de diálogo, de construcción del conocimiento a través de proyectos de investigación. Y por tanto, son lugares entrópicos, son lugares donde todos los niños y las niñas se pueden mover, pero a través de una serie de criterios. Por tanto, las familias pueden participar. Y hay padres que participan bien porque su profesión nos puede ayudar en ese proyecto que estamos realizando, o bien porque necesitan compartir con otros niños y otras niñas. Cuando digo que participan los padres, no quiero decir que esos padres o esas madres vayan con sus hijos en el aula, sino que con todos los niños y todas las niñas del aula. Por tanto, construir la democracia dentro del aula no solamente es tutorizar a la familia, sino que participen directamente en la construcción del conocimiento y en la construcción de los valores. O sea, los valores se viven, no se enseñan valores, por tanto tienen que participar. Y el profesorado, por supuesto, tiene que ser un profesor muy distinto de una escuela tradicional, donde informa, y parece ser que su único papel es la información, es el contenido, pero no el establecer otra serie de valores. El profesor tiene que saber convertir las situaciones problemáticas que se planteen en proyectos educativos. Y por tanto, es imprescindible la participación de las familias. Cuando se educa en una escuela de este tipo, es imprescindible el compartir con la familia qué modelo educativo sería el más apropiado y qué tipo de ciudadanía vamos a construir, y qué tipo de mundo, qué es lo que piensan esos padres, en qué consiste la vida humana. Entonces, todo esto confluye en construir un currículum que parte de las necesidades de los contextos de la familia. Ujú, muy bien. Y pasándolo a un tema que me refería al inicio, que fue este encuentro con el biólogo y filósofo chileno que usted pudo tener, Humberto Maturana. Junto yo leía con Ángel Pérez Gómez y Miguel Ángel Santos Guerra. eh, Ahí se acentúa esto de que el aprendizaje en los niños y niñas tiene que servir para el momento presente que viven y no solo para el que vivirán o viviremos como sociedad. Y por otro lado, se habla mucho hoy en día de las habilidades y las competencias para el siglo XXI. Usted es crítico de eso. Entonces, em, ¿por qué se hace hincapié en que los niños
no aprendan a expensas del futuro, y cómo abordar esto que se dice, subrayándolo tanto, el que hay que prepararlos para el mundo que va a venir. Y entonces, ¿qué pudo usted concluir de este encuentro con Maturana, de por qué es tan importante vivir el presente? Sí, bueno, pues ya que me da la oportunidad de, de acordarme de mi amigo Humberto, que nos dejó hace un par de años, yo conocí a Humberto hace muchísimo tiempo, en los años 90, visitando vuestro país, invitado por la Cruz Roja, y un buen día me presenté allí en su despacho, tocando una campanilla que había en la puerta, y me salió aquel señor con su fulá y su aspecto así, sus pelos revueltos. Nada, y me acogió en aquel despacho y estuvimos hablando, y la verdad que yo quedé enamorado de su pensamiento. Así que gracias por recordarme a Humberto. Bueno, me gustaría decirte que volver a lo de antes, que educar a todos los niños y a todas las niñas sin distinción de etnia, de religión, de género, de hándicap o de procedencia es la finalidad fundamental y principal de la escuela pública. Y como te decía, en una sociedad democrática la educación de la ciudadanía tiene que ser pública. Es decir, aquella a la que tiene derecho todas las personas del mundo, independientemente de sus peculiaridades. Dicho esto y contestando a la pregunta, yo pienso que lo que Humberto Maturana afirmaba, y en ese libro, porque si supieras que ese libro, abro un paréntesis, fue una conversación de un viernes y un sábado entero, los tres. Estábamos aquí en Málaga y un buen día le presenté, le dije a Humberto, ¿qué te parece si nos reunimos, nos tomamos algo y hablamos de educación? Y hablamos de muchísimo, lo grabamos todo aquello y después sinteticé los aspectos, las temáticas que a mi juicio eran más coherentes con lo de educación, porque hablamos muchísimo. Pues bien, yo creo que Maturana decía que la tarea de la educación consiste en crear espacios relacionales en los que los niños y también las niñas puedan crecer para vivir en el presente, decía. En cualquier presente, consciente, por supuesto, del futuro posible o del futuro que sea deseado. Por tanto, yo creo que Maturana pensaba, igual que yo pienso, que en la escuela de hoy es necesaria, una educación que origine cambios y transformaciones para la sociedad del mañana. Para lo cual hablábamos Humberto y yo que tenemos que saber definir muy bien qué tiene que aprender el alumnado en la actualidad, cómo lo tiene que aprender y el para qué de lo que aprende. ¿Qué tipo de ciudadanía queremos formar en el país, en nuestro país? ¿Cuál es el valor educativo del currículum? ¿Cómo adquiere significado y valor el currículum en una escuela pública? O sea, el currículum tiene que ser una oferta válida para todos los niños y para todas las niñas. Esto lo pensaba Humberto y yo también. ¿eh? Por eso el currículum no puede ser un proyecto selectivo de cultura, pensado y seleccionado por personas o por agentes externos, como está ocurriendo por una editorial o por editoriales, sino que el currículum ha de ser algo vivo, como decía antes, algo dinámico, algo que salga de los contextos donde viven los niños y las niñas. El currículum no está hecho. Esa es la idea que le tenemos que dar a los niños y a las niñas, sino que lo tenemos que construir a lo largo del tiempo, del proceso de que esté en la escuela. ¿Por qué es tan difícil entender esto? El currículum no es un concepto teórico solo, sino que es un instrumento que regula la práctica en el aula. En la práctica es donde el currículum adquiere valor y sentido, ¿no? Y un valor no solo didáctico, sino ético e ideológico. De ahí que sea necesario, pienso yo, un currículum que despierte
en los niños y en las niñas el amor por la sabiduría, por el conocimiento, por la creatividad, por la curiosidad de aquello que no existe todavía, pero por la cultura en general, independientemente de las prioridades del mercado en las que nos encontramos con ese pensamiento neoliberal. Un currículum que desarrolle la generosidad, la solidaridad, el respeto por los demás. Y no solo esto, sino despertar el amor a la naturaleza, viviendo en armonía con ella. Somos ecodependientes los seres humanos porque somos naturaleza también los seres humanos. En fin, todo esto, ¿cómo se consigue? Pues haciendo que los niños vayan a la escuela a experimentar, a indagar, a investigar, a explorar, a construir el conocimiento a través de proyectos de investigación, partiendo, como decía, de las necesidades y no a través de las programaciones, ni no a través de las editoriales y el discurso y la voz del docente. En este sentido, el alumnado aprende mucho más y mejor porque lo que ofrecen los libros de texto y la voz única del profesorado es algo que tenemos que pensar realmente si eso propicia o no una ciudadanía transformadora. Si esto lo tenemos claro, podremos entender que hay modelos educativos que restringen las posibilidades de acceso al conocimiento y hay otros que las favorecen. Y lógicamente, todo esto tiene consecuencias. En el primer caso, de exclusión, y en el segundo, de inclusión. Yo soy, o nosotros somos en el proyecto Roma, defensores de la educación pública. En vuestro país, esto hay que tenerlo muy claro, porque existen distintas manifestaciones, variedades de educación. Yo soy un defensor de la escuela, de la educación pública, que es lo mismo que decir de la educación inclusiva, una educación de todos y para todos, pero con todas y con todos. Claro. El currículum, por tanto, tenemos que construir un currículum que le dé sentido en qué consiste la vida humana y en vivir armónicamente con la naturaleza y no explotarla. Por eso el papel del docente y del currículum debe ir encaminado a conseguir un alumno que sea amante de la verdad, de la bondad y de la belleza. ¿Qué me ibas a decir? Justamente sobre educación pública, que le contaba al inicio que acá en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, nuestra misión de hecho es proveer de educación pública inicial para los niños de 0 a 5 años. Así Claro, que estamos en la misma línea. Y lo quería llevar a este concepto de integración, porque usted lo comentó al inicio y no todos quienes nos escuchan hoy saben de este concepto que primero en algún minuto se habló sobre el enfoque más de integración y ahora de inclusión. Se hace referencia más a esa evolución hacia la inclusión. No obstante, si uno va a ver cifras concretas, todavía en UNESCO se enfatiza que hay un 20%, como le comentaba previo a la entrevista, de niños y jóvenes que son excluidos diariamente de la educación y que un 40% de la población no tiene acceso a una educación en la lengua que ese niño y esa familia habla y entienda. Entonces, a pesar de que con los años las investigaciones, la academia ha evolucionado un concepto a otro, ¿qué es lo que hace falta, Miguel? ¿Y cómo usted cree que se puede avanzar en la materia? bueno, vamos a ver. Yo decía que al principio todos los niños y todas las niñas del mundo, todas las personas tienen derecho a la educación. Ahora bien, ¿qué respuesta ha dado la escuela a este derecho? Desde los años 60 del siglo pasado, la respuesta ha sido muy diferente. La sociedad ha pensado en los años 60, pensaba en los años 70, que esa respuesta sería que hay niños y niñas que tienen dificultades a la hora de aprender. Y como tienen dificultades, tenemos que buscar unos sistemas de enseñanza y aprendizaje distintos para ellos. Y una formación en el profesorado también distinta para ellos. Y entonces surgió todo el modelo en los años 60 de la educación especial. Vosotros todavía tenéis un problema en vuestro país
con esa formación de la educación diferencial. Mientras exista formación en educación diferencial en vuestro país, no habrá inclusión. Es imposible. Si se sale el profesorado formado en la discapacidad, entre comillas, palabras que no me gusta nada, difícilmente podemos construir una escuela inclusiva. Por tanto, la primera respuesta era esa. Bueno, como hay niños y niñas que no tienen capacidad para aprender, pues vamos a hacer un tipo de escuela y unos colegios en donde los sistemas de enseñanza sean muy apropiados para ellos y donde la formación del profesorado sea muy específica. Esto, a partir de los años 80, se ve que no da respuesta a la diversidad de los niños y de las niñas en las aulas. Y aparece el concepto de integración. Pero el concepto de integración aparece como segunda respuesta al currículum y establece que hay niños y niñas que no pueden llegar al currículum que ofrece normalmente la administración. Y por tanto hay que hacer una reducción del currículum. Y aparece todo el discurso de las adaptaciones curriculares. En los dos modelos se centra en que la dificultad la tienen los niños a la hora de aprender. Y que lo que tienen que cambiar son los niños y las niñas y las familias. Pero no cambia la escuela. Entonces la UNESCO en 1990 en Jomtien se plantea que tampoco la integración ha dado respuesta, porque era el modelo de la reforma educativa de las democracias neoliberales y algunas socialdemocracias, y no tuvo éxito. Y entonces piensan que hay una tercera respuesta, y es cambiar la escuela, construir una escuela distinta. ¿Cómo construir una escuela distinta? Y plantean que el espacio y el tiempo, la organización escolar espaciotemporal tiene que cambiar, que la formación inicial y permanente del profesorado tiene que cambiar, que el currículum tiene que cambiar, que los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que cambiar, que la participación de las familias tienen que cambiar, que los procesos de evaluación tienen que cambiar. Si se produce todo eso, entonces estamos hablando de la escuela inclusiva. Así que el rango distintivo por excelencia para saber que estamos hablando de educación inclusiva es la conceptualización que adopte el profesorado de la noción de diferencia. Si la diferencia es considerada un defecto, estamos en la educación especial y en la integración. Si la diferencia es considerada un valor, estamos en la inclusión. Entonces, porque de la percepción que tenga el profesorado, del alumnado y de la percepción que tenga de los procesos de enseñanza y aprendizaje, va a depender los modelos educativos que ponga en juego el profesorado. El respeto a las diferencias del alumnado en la búsqueda de la equidad educativa es de un valor extraordinario en la escuela pública, entendiendo la equidad no solo como una igualdad de oportunidades, sino como la igualdad del desarrollo de las capacidades cognitivas y culturales. Es decir, tenemos que hablar de oportunidades equivalentes, porque la integración está sustentada en el pensamiento neoliberal del principio de igualdad, mientras que la inclusión se sustenta en el principio de oportunidades equivalentes. No es la igualdad, sino la equidad. Así que para nosotros, para el proyecto Roma, igualdad en la diversidad es la expresión más acorde con nuestro pensamiento de equidad, dado que las personas deben recibir en función de lo que necesitan y no recibir, todo el mundo no puede recibir lo mismo. El concepto de equidad, en este sentido, añade precisión al concepto de igualdad porque atiende a la singularidad y a la diversidad humana en su diferencia. Esto es el quid de la cuestión, cómo se entiende la diferencia. Si la diferencia, lejos de ser un obstáculo, se ha de considerar como una oportunidad de aprendizaje. Bienvenidas las personas que tienen alguna manera distinta de acercarse al conocimiento, a la escuela pública, porque eso va a permitir transformar la escuela pública para bien. Pero cuando yo hablo
de cultura de la diversidad, no solo me refiero a las personas que tengan algún tipo de peculiaridad cognitiva, sino también me refiero a las personas de religiones diferentes, personas que sean de procedencia o indígenas, en vuestro caso, de procedencia diferente, de etnia diferente, de cualquier tipo de diferencia. ¿Sí? Entonces, las diferencias deben de ser respetadas. Así que hablar de inclusión es hablar también de las barreras que impiden que haya niñas y niños que no aprenden en la aula. Sin embargo, si se habla de niños y niñas que no pueden aprender, se está en el discurso de la integración. Si no rompemos esta doble mirada, difícilmente estaremos hablando o realizando prácticas inclusivas en la escuela pública. Dejemos de hablar ya de niños y niñas deficientes o discapacitados. Hablemos de las barreras que encontramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hablemos del currículum, cómo se desarrolla. Lo que quiero decir con esto es que no se ha de ligar las dificultades de aprendizaje a las personas, sino al currículum. Para mí, hablar de inclusión, ya digo, es hablar de justicia social y parece lógico que para construir una sociedad más honesta, más justa, sea necesario cambiar los modelos educativos para que esto sea más equitativo y de calidad. Y para ello, como decía, es imprescindible un cambio cultural importante en el pensamiento de los administradores educativos, del profesorado en general y de los investigadores y de las investigadoras. Muy bien. Miguel, y ahora quizás yendo más al detalle, quisiera abordarle dos aspectos y con eso ya quizás para ir cerrando porque lo he hecho hablar mucho, pero ha sido muy, muy interesante el espacio. No me importa seguir hablándote. Muy bien. Yendo al detalle, por ejemplo, ¿cuán importante es admitir la equivocación o darle en el aula, por así decirlo, espacio a la equivocación durante el proceso educativo? Porque muchas veces, sobre todo los adultos, pero también en la infancia, el equivocarse como que no puede ocurrir y pareciera que es al revés. Si pudiera reflexionarnos acerca de esto. Vamos a ver, para mí, para el proyecto Roma, nosotros consideramos que la base del aprendizaje es precisamente el error. Es imprescindible. O sea, pensar que en el mundo de la ciencia todo se ha hecho así, recto, desde el principio hasta el final, es absurdo. O sea, pensar que los esposos Curie empezaron una mañana diciendo, hoy voy a descubrir la radioactividad, y se levantaron diciendo, como objetivo vamos a descubrir la radioactividad. ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Cómo organizamos para descubrir la radioactividad? Y luego por la tarde valorasen, ¿lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido? La ciencia no se produce así, sino que después de mucho tiempo trabajando en una línea, acontece lo que a ellos, que se olvidaron las llaves de la casa. Y se les olvidaron las llaves de la casa en lo alto de una ¿cómo se llama? De calentar, eso, donde calentaban el café y todas estas cosas. Entonces se olvidan las llaves, ¿no? Y tienen que volver a buscarla al despacho y encuentra que las llaves habían dejado una huella sobre aquello. Y después de tanto tiempo, se descubre la radioactividad por una casualidad. No voy a contar otras anécdotas, porque no es que un buen día Pitágoras dijera, hoy voy a descubrir el teorema de Pitágoras. No. Entonces, nosotros consideramos, ya digo, que la base del aprendizaje es el error. Pero claro, una persona se da cuenta que se ha equivocado después de haberlo hecho, como le ocurría a los esposos Curie. En este caso, si se puede aprender, claro que se puede aprender de las equivocaciones. La equivocación siempre es algo a posteriori, no es algo previo que uno lo planifica, sino que ocurre, ocurre. El amor también ocurre, no planifica uno el amor, ocurre.
En este sentido, es en el que nosotros solemos hablar en el proyecto Roma que la base del aprendizaje es el error. Porque al equivocarme, el error se convierte en un elemento de valor de mi propio aprendizaje. Por tanto, los niños tienen que aprender desde la edad más temprana que no pasa nada por equivocarte, todo lo contrario, que ese es el origen del conocimiento, ¿vale? Ahora bien, equivocarse es muy diferente a mentir. El mentir está cargado de intencionalidad prevista con anterioridad. Por tanto, no sé si me decías también que qué pensabas sobre el espacio y el tiempo de los modelos educativos que aspiran Sí, a... se me adelantó ¿Sí? porque eran dos aspectos. Ahora yo quería que nos diera espacio justamente para reflexionar acerca de la equivocación y admitir la equivocación dentro del proceso educativo, pensando sobre todo en el proceso que vive el niño y niña y imagínense en sus primeros años de vida. Sí, Pero por otro lado, sí, se ven en las aulas niños quizás con emociones de angustia o de nerviosismo, porque exigencia a veces se entiende a que no pueden cometer error. ¿Ya? Por eso era importante que usted nos hiciera ese hincapié, que llevándolo al método científico, bueno, es como una obviedad, pero a veces se olvida en el diario vivir de las aulas. sí, sí, pero si los niños son científicos, los niños desde la edad más temprana son curiosos. Yo tengo dos nietas, dos nietos de año y medio, Diego y Lucía, y son increíbles en lo que plantean. ¿M? De verdad, con una coherencia increíble como niños. Entonces, hablar de espacio y de tiempo escolar es hablar de cómo mejorar la calidad de la educación. O sea, si la educación se considera, como antes decía, como una mera transmisión del conocimiento, de información, la organización escolar, o sea, la organización del espacio y del tiempo es muy distinta a si la educación, además de información, debe de producir desarrollo mental, convivencia, cooperación, transformación social. En este sentido, el espacio y el tiempo son elementos imprescindibles en el sistema escolar, pero funcionan de manera muy distinta unos de otros. En el proyecto Roma, el espacio del aula es un cerebro en donde los niños pasan desde la percepción y van desarrollando todos los procesos lógicos, percepción, atención, memoria, organización del espacio, del tiempo, planificación, la lectura, la escritura, la lógica matemática, el mundo de las normas, de los valores, los sentimientos, las emociones, la autonomía personal, social y moral. O sea, los niños hacen un cerebro de su aula y hacen todo un proceso lógico y construyen el conocimiento siguiendo ese proceso lógico. Así que, por tanto, hay que romper con el espacio y el tiempo al que estamos acostumbrados si queremos realmente construir una escuela democrática. La organización de un centro o de una aula relacionada con el tiempo escolar viene determinada por ese pensamiento que hay de que a cada hora hay que dar una asignatura y después otra asignatura y desde las 9 de la mañana en España hasta las 2 de la tarde, pues de manera secuencializada se están dando las disciplinas, como si el conocimiento se produjera así, cuando no es verdad. Los centros escolares tienen que ofrecer espacios acogedores, porque los niños y los niños van a estar muchas horas. Y en este sentido el espacio puede originar calidad en la práctica educativa o todo lo contrario, o puede generar dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El tiempo es un elemento importantísimo. ¿eh? Tradicionalmente, ya digo, se ha planificado el tiempo escolar en función de una secualización y en función de las necesidades de los maestros y las maestras, de los docentes, ¿no? De cada hora una asignatura. Sin embargo, en la actualidad, cualquier espacio del centro educativo es educativo. Cualquier espacio del centro es educativo. Por tanto, hay que romper esa idea que tenemos del espacio y del tiempo y sobre todo cuando se construye el conocimiento a través de proyectos de investigación, los niños se tienen que mover por todo el espacio del colegio. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo hemos de planificar el tiempo y el espacio
para que sea un facilitador en las respuestas que den los niños y las niñas? Pues a través del trabajo cooperativo y solidario, en grupos heterogéneos, construyendo la cultura escolar de manera, como digo, social, haciendo niños y niñas más reflexivos y más demócratas, participando y cooperando unos a otros, ayudándose unos a otros en la construcción del conocimiento. Es decir, tenemos que convertir las aulas en comunidades de convivencia y aprendizaje, y para ello se requiere una formación muy distinta en el profesorado. Es necesario que en las facultades de educación, en la escuela de formación del profesorado, se forme un profesorado en este sentido, un profesor que sea capaz de construir espacios donde los niños y las niñas puedan construir el conocimiento de manera en libertad. Profesor, Así que eso es lo que te puedo decir con respecto al espacio y al tiempo y a la equivocación y al error. Claro. Y el respeto por los tiempos propios de cada niño y niña y cómo, de acuerdo, usted habla de grupos heterogéneos, pero Claro, le entiendo a qué se refiere, pero los tiempos el respeto a los tiempos de un niño y niña en edad inicial, ¿no? Después tienen otros tiempos cuando ya se están pasando a la adolescencia, pero parece que era que el sistema educativo es homogéneo. Eh, entonces, ¿cuán importante es eso también pensando en los derechos de los niños y niñas? claro, vamos a ver, pero es que esos cambios que se producen, esos tránsitos de infantil a primaria y de primaria a secundaria, son tránsitos impuestos, pero no se tienen en cuenta las peculiaridades de los niños y de las niñas. Un niño de 2 años o de 3 años, o de 0 a 3 años, de 0 a 6 años, que es la lucha que nosotros tenemos en España. En España es gratuito desde los 3, pero queremos incluir de 0 a 3. ¿Eh? El tiempo en ellos están construyendo de una manera distinta a como puede construirlo las personas mayores. Pero saben saben muy bien a través de su propia vida. O sea, la línea de la vida es el tiempo, pero ellos tienen que descubrir, y el profesorado tiene que descubrir, que el concepto de tiempo es para comprender la historia. La historia. Los niños desde la edad más temprana van a ir construyendo su propia historia personal. Después vendrá la historia que estudiamos, pero el concepto de tiempo es la historia. Igual que el concepto de espacio es la geografía. Y desde la edad más temprana tienen que ir construyendo eso. Por tanto, pero no solamente eso, Bernardita, es que la lectura es el espacio y la escritura es el tiempo. O sea, yo leo Junji, Junji, en un espacio, porque leo aquí, Junji. Pero si yo ahora cerrara los ojos y mirara a mi interior, a mi mente, digo, ¿qué es lo que ponía en la grabación que estamos haciendo de la revista? ¿Qué es lo que ponía? Entonces, miro en el tiempo y, Junji. Entonces, la escritura tiene que ver con el tiempo y la lectura tiene que ver con el espacio. Sin embargo, todavía siguen hablando, y seguramente también en Chile, de un proceso lectoescritor. No existe un proceso lectoescritor, sino un proceso de lectura y un proceso de escritura. Son dos procesos diferentes. Incluso en la historia de los niños, en unos casos aparece primero la escritura y en otros aparece la lectura, ¿sabes? Pero depende también cómo se enseña a leer y a escribir, porque lo más natural es que todos los niños del mundo saben leer, todos los niños del mundo ven a McDonald's y todo el mundo sabe lo que es McDonald's, sin necesidad de escribirlo. Por tanto, también nosotros en el proyecto Roma partimos en la hora de la lectura y de la escritura a través de la fotografía, porque pensamos que la fotografía es como lo que más se asemeja a la representación mental que tenemos los seres humanos de los objetos, de las cosas, ¿vale? Y por eso la fotografía nos ayuda a anticipar a los niños a leer y a escribir. Y de la edad más temprana, los niños están decodificando, están aprendiendo a leer y a escribir. Así que
Hija mía, no sé, me parece que el espacio y el tiempo es considerado de un gran valor didáctico. ¿Eh? Lo Ujú, mismo que ya te digo, que el error. Los niños no podemos. ¿Eh? Mi nieta, recuerdo hace 2 años que venía triste porque no había hecho el pato, no había pintado el pato amarillo, como si ujú. todos los patos fueran amarillos. Y yo le decía, Candela, no te preocupes. Abuelo, sí, es que me ha dicho, no sé, el nombre de la maestra, me ha dicho que tiene que ser amarillo. Pero ¿cómo amarillo? ¿Eh? Claro. Todos los patos del mundo son amarillos. Tremendo, es tremendo. O hay Mm, otros que dicen, hoy toca la letra S y todo lo tienen que hablar con la letra S. ¿Eh? O hoy toca la letra P y todo tienen que hablar. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, y vienen los niños angustiados. Los niños tienen que ir a la escuela a disfrutar. Tienen que mm, levantarse por las mañanas temprano diciendo, mamá, me voy al colegio porque me encanta ir al colegio y no tener que llorar todas las mañanas todos los niños del mundo porque no quieren ir a la escuela, porque no quieren ir a la escuela. ¿Mm? ¿Qué pasa con la escuela? Que no es un lugar de placer donde los niños disfruten. ¿Mm? Eso tenemos que pensarlo. Y también los docentes tienen que pensar, levantarse todas las mañanas con el deseo de encontrarse con los niños y las niñas para disfrutar con ellos conjuntamente. Y no el miedo y la pesadumbre, hoy también a la escuela, no. Por eso ser docente es muy difícil. Bernardito, es muy difícil. ¿Eh? No es ser un enseñante, no. El ser educador, una cosa es escolarizar a los niños y otra cosa es educar. Educar es algo tan difícil. No solamente supone cultura, supone también desarrollo de procesos lógicos de pensamiento, supone que los niños y las niñas tienen que adquirir su autonomía en ese proceso, ser protagonistas en ese proceso. Supone también convivir con otros niños y con otras niñas, respetar sus peculiaridades, cooperar con él y con ella. Significa también adquirir la autonomía moral, que sepan distinguir de lo que está bien de lo que está mal, de lo que sepan descodificar la deshumanidad que hay, lo que está ocurriendo hoy en día entre Israel y Palestina, el exterminio que está haciendo un país contra el otro. Eso no puede existir. ¿Eh? No es una guerra, es un exterminio de los palestinos. Los niños tienen que saber todo eso, tienen que saber distinguir dónde está el bien de dónde está el mal y cómo descodificar todo eso. De esa manera podremos humanizarnos. Hay que hacer todo lo posible por humanizar a esta humanidad deshumanizada. No sé. Entonces, Miguel, dígame. Sí, y perdón, para ir, he ido por otro no, lado, pero sí, está bien, no te preocupes porque tú veo que funciona así, vas enlazando un tema con otro y es parte de tu proceso, está bien. Pero para cerrar, abordaste algo que es el protagonismo de la niñez y muchas veces se elaboran documentos técnicos, pedagógicos, como se dice acá, pero pareciera a veces que hay una brecha entre el discurso educativo y la acción educativa. ¿Cómo realmente significa el que los niños y las niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje cuando estamos hablando desde la inclusión y la diversidad? Y con eso para ir cerrando tu reflexión hoy. bueno, sabemos que las personas vienen al mundo con el deseo de aprender. Todos los seres humanos vienen al mundo con el deseo de aprender. Este deseo de aprender se puede canalizar de maneras también muy diferentes en las instituciones educativas. De hecho, hay como dos grandes paradigmas, ¿no? Pues hay un modelo, que es el sistema tradicional, en donde el niño tiene que aprender como si fuera un receptor el material de aprendizaje que le va depositando cada día el docente y que tiene que absorber de manera pasiva y de saber poner en juego cuando sea necesario. Ese es un modelo. Para ello, tiene que acatar unas normas y poseer una capacidad mínima en la atención y en la memoria, porque si no, no puede aprender.
Si una niña o un niño no reúne estas capacidades, pues como antes te diría, sería definido como incapaz para una educación normal y entonces aparecía lo que es la educación especial. Dirían, como no está maduro, pues no puede aprender. Hasta que no madure, no puede aprender. Y hay todo un pensamiento, incluso dentro de los distintos modelos de aprendizaje de la psicología. Sin embargo, en un sistema democrático, el papel de los niños y de las niñas en el aprendizaje es muy distinto a esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque antes te decía, porque se reconoce que la educación no solamente tiene que ser cantidad de información, lo que llama cultura, sino que además debe de producir desarrollo y este desarrollo va a depender de las influencias que tenga socioculturales, como antes decía, a través de la cooperación, a través de la convivencia, a través de la autonomía social, personal y moral. Por tanto, no hay que esperar a que el niño esté maduro, sino que el propio proceso de aprendizaje produce esa madurez. Esto es lo que nos decía Vygotsky. O sea, los niños tienen que construir instrumentos simbólicos necesarios para seguir aprendiendo por sí mismos, con autonomía, para que sean verdaderos protagonistas. Así que este tipo de desarrollo está determinado por la educación o por el modelo educativo. Por tanto, desde esta posición, el alumno, la alumna, el niño y la niña deja de ser un mero receptor pasivo y se convierte en una persona que va al colegio a explorar, a indagar, a buscar. Y eso es lo que hay que instalar en la mente de los niños y las niñas, la búsqueda, la indagación, la investigación. Una de las principales tareas de la escuela es crear estas condiciones para que se den este tipo de aprendizaje. Por tanto, la escuela es el contexto en el cual los niños y las niñas tienen que aprender a argumentar las cosas, a debatir, a dialogar, a aprender a tomar decisiones por sí mismos, a aprender a desarrollar sus propias líneas de pensamiento, su protagonismo, libre de las expresiones del profesorado. Pero no es solo la razón esta la que les lleva a actuar de una manera u otra, sino que hay que unir a la cognición, hay que unir la emoción. Hay que saber establecer una unión entre la cognición y la emoción. A veces oímos decir que las personas somos seres racionales. Yo creo que las personas somos seres emocionales. A veces oímos que no hay afectividad. Tras esta expresión hay un trasfondo emocional sin el cual no podemos convivir. Muchas veces los problemas de aprendizaje son problemas emocionales, no son problemas biológicos. No es porque tenga incapacidad en alguno de sus órganos, sino porque falta ese sentimiento o esa emoción. Lo tenía muy claro Humberto Maturana, y hablaba que no podía existir educación si no existía emoción. Vivimos en una cultura donde se han desvalorizado las emociones y a favor de esa supervalorización de lo racional, de la razón. Pues muy bien, en el proyecto Roma pensamos que el aprendizaje será más eficiente si sabemos incorporar las emociones a la cognición. Por eso las clases se convierten, como antes decía, en espacios para la indagación, para la búsqueda, para la investigación. Y todos los alumnos aprenden a pensar. Para eso están, para aprender a pensar y para aprender a convivir. Para actuar correctamente a través de los sistemas de comunicación y de las normas y valores que existan y que se construyan en el aula. Así que tenemos que hacer que nuestros alumnos dejen de pensar que van a la escuela a aprender deberes, para que sepan que van a la escuela a aprender a responsabilizarse de su modo de aprender y para ayudar a los demás a aprender.
sea, tienen que aprender a aprender ellos, pero también a aprender cómo se aprende y cómo se ayuda a aprender a otros y a otras. Eso es lo que te puedo decir con respecto a esto. Muy bien. Bueno, Miguel, ha sido un espacio muy interesante de reflexión contigo. Ha sido un gusto y muchas gracias por haber estado con nosotras en la revista Niñez Hoy en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a vosotras, de verdad, es un placer hablar así, conversar contigo. ¿Eh? No lo digo por cumplir, lo digo porque las preguntas me hacían recordar muchas cosas y se me venían a la mente borbotones de cosas que no sabía coordinar, ¿sabes? Espero que haya salido bien y que hagamos un artículo que sea muy, muy curioso y bien leído por la gente. Así que muchas gracias por invitarme, ¿vale? Eso esperamos. Muchas gracias, Miguel. Adiós, Chao, hija. chao. Adiós. Adiós.